Imagina un antiguo monasterio en Castilla, una noche cubierta por el silencio de los campos. Los novicios rodeaban a Santo Tomás con la ansiedad de quienes buscan respuestas que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Uno de ellos, tembloroso, se inclinó hacia el maestro y preguntó: «Padre, ¿qué sucede con el alma cuando visitamos la tumba de los muertos? ¿Acaso vuelven para quedarse allí, junto a sus restos?» Tomás, con la mirada fija en la llama de una vela que titilaba suavemente, guardó silencio antes de responder. El viento golpeaba las ventanas, como si quisiera participar en la conversación. «Hijo mío», dijo finalmente con voz grave, «pocos comprenden lo que realmente ocurre en ese instante. Cuando un vivo se acerca a una tumba, no solo lleva flores o lágrimas, lleva también un puente invisible que se abre entre los dos mundos. Y si el corazón del que visita está lleno de apegos, de dolor, de cadenas que no quiere soltar, entonces el alma del difunto puede sentir ese llamado y permanecer atrapada en ese lugar». Los jóvenes se estremecieron. Tomás continuó, con tono sereno pero penetrante: «El alma no está hecha para quedarse junto a la piedra fría. El alma está hecha para volar hacia la luz. Pero el amor mal entendido, ese que se aferra y no deja partir, puede atarla como un hilo invisible al polvo de la tumba. Y entonces, ni los que se van descansan, ni los que se quedan encuentran paz». Un murmullo recorrió el grupo. Uno de los novicios, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Entonces no debemos visitar a los que amamos?». El maestro cerró los ojos un instante, como quien acaricia un secreto que arde. «Visítalos, sí, pero no con cadenas. Hazlo con gratitud, con oraciones que eleven y no con lamentos que pesan. Cuando un corazón se acerca a una tumba y dice: «Te dejo ir, pero te amo en la eternidad», el alma no queda atrapada. Al contrario, se eleva, agradecida, porque siente que su viaje hacia la luz ya no tiene obstáculos». El viento cesó, y el silencio se volvió profundo, como si el mundo entero escuchara aquellas palabras. En los años siguientes, los discípulos de Tomás compartieron esta enseñanza: que cada tumba no debía ser un lugar de cadenas, sino de liberación. Y quienes la escucharon comenzaron a cambiar la manera en que visitaban a sus muertos. Ya no con lágrimas interminables, sino con oraciones que abrían puertas hacia el cielo. Dicen que, desde entonces, en ciertos cementerios se siente un aire distinto, menos pesado, más ligero, como si las almas hubieran encontrado finalmente el descanso que esperaban. Porque lo que Santo Tomás reveló aquella noche sigue resonando hasta hoy: el alma no queda atrapada en la tumba, a menos que el corazón de los vivos la amarre allí. Se cuenta que después de aquella noche en el convento, uno de los novicios, conmovido por las palabras de Santo Tomás, decidió ponerlas a prueba. Tenía a su madre enterrada en un camposanto cercano, y su corazón ardía de tristeza cada vez que la visitaba. Siempre llevaba flores frescas, pero también lágrimas y un dolor que nunca cesaba. Una madrugada, cuando el rocío aún cubría la hierba y las sombras parecían respirar entre las lápidas, el novicio caminó hasta la tumba. Allí, en silencio, dejó caer sus flores. Y como tantas veces, comenzó a llorar, pidiéndole a su madre que regresara, que no lo dejara solo. En ese instante, un frío extraño lo envolvió. El aire se tornó pesado, como si alguien más estuviera allí, retenido, observando. Su pecho se apretó, y comprendió con un estremecimiento que lo que Santo Tomás había revelado era cierto: su propio dolor estaba encadenando a su madre a aquel lugar. Con la voz quebrada, se arrodilló y dijo en susurros: «Perdóname, madre. Hoy no vengo a retenerte. Hoy vengo a dejarte ir». Y por primera vez, no lloró como quien suplica, sino como quien entrega. En su corazón encendió una oración de gratitud, recordando su risa, sus cuidados, las palabras que aún vivían en su memoria. Entonces, el aire frío se disipó. El silencio cambió de peso, y una paz suave descendió sobre la tumba, como un manto invisible. Cuando volvió al convento, el novicio relató lo sucedido. Y Santo Tomás lo miró con ternura, respondiendo: «Has comprendido el secreto. Las tumbas no son cárceles, hasta que el amor se convierte en cadena. El verdadero amor suelta, confía y bendice el viaje». Con el tiempo, esta enseñanza se extendió más allá de los muros del monasterio. Los peregrinos comenzaron a visitar los cementerios de otro modo.
Llegaban con flores, sí, pero también con un corazón dispuesto a agradecer y liberar. Algunos decían que al hacerlo, el aire del camposanto se volvía más ligero, que las almas dejaban de vagar entre las cruces y podían seguir su camino hacia la eternidad. Pero no todos escuchaban. Había quienes acudían cargados de rabia, de culpas, de llanto inconsolable. Y esos lugares, en cambio, se sentían densos, como si el alma realmente quedara atrapada, incapaz de avanzar. Los viejos del pueblo comenzaron a advertirlo: cuando visites una tumba, no lleves cadenas en el corazón, porque si no, no dejas descansar a quien amas, ni tú descansas tampoco. Así, generación tras generación, la revelación de Santo Tomás se convirtió en un secreto transmitido en susurros, que las tumbas no son puertas cerradas, sino espejos que muestran lo que llevamos dentro. Y que en cada visita, los vivos deciden si el alma queda atrapada o liberada. Y tú, que escuchas ahora esta historia, tal vez recuerdes una tumba que has visitado, una ausencia que aún pesa. Piensa en esas palabras: no retengas, no llores como quien encadena. Ora, agradece, libera. Porque la verdadera manera de honrar a quienes partieron no es amarrándolos a la tierra, sino entregándolos a la luz. Se decía que en los pueblos cercanos al monasterio había cementerios donde el aire era ligero, perfumado incluso por las flores silvestres que crecían entre las cruces. Allí, la gente afirmaba sentir paz al visitar a los suyos. Pero también había otros cementerios donde la atmósfera era distinta, pesada, densa, como si cada paso resonara con un murmullo escondido. Una noche, uno de los discípulos de Santo Tomás fue enviado a orar por un difunto. Al entrar en el camposanto, notó el silencio extraño, el viento detenido entre las lápidas. Encendió una vela, y al instante, juró ver una sombra recostada sobre una tumba. No era un cuerpo, no era un fantasma con rostro, sino algo más sutil, un reflejo de dolor, un eco del alma que no podía partir. Con el corazón acelerado, recordó las palabras de su maestro: el alma no queda atrapada por sí misma, queda atrapada cuando el amor o el odio de los vivos la sujetan. Se arrodilló, cerró los ojos y, en lugar de lamentarse, comenzó a orar con gratitud. Nombró las bondades del difunto, agradeció su existencia y, entre lágrimas sinceras, dijo: vuela, alma, hacia la luz. Aquí ya no tienes cadenas. La sombra se desvaneció como un humo en la madrugada, y el aire del cementerio se alivió. Desde ese día, aquel discípulo se convirtió en guardián de la enseñanza: no basta con visitar a los muertos, hay que saber visitarlos. Con los años, los relatos crecieron. Algunos aldeanos juraban que en ciertas noches se escuchaban pasos alrededor de las tumbas, como si los difuntos caminaran sin rumbo. Otros decían haber sentido manos invisibles rozarles los hombros al pasar. Y siempre, los ancianos repetían la advertencia: no visites con cadenas en tu corazón, o harás que el alma permanezca donde no debe. Y así, lo que Santo Tomás reveló se volvió casi un secreto prohibido, un conocimiento transmitido en voz baja. Los campesinos enseñaban a sus hijos que, al llevar flores, debían también llevar palabras de liberación, no lágrimas de prisión. Se cuenta que en más de un cementerio, cuando alguien comprendía esto y lo ponía en práctica, el aire cambiaba. Había quien aseguraba que las campanas del pueblo sonaban solas, o que una brisa suave recorría las lápidas, como si decenas de almas hubieran encontrado descanso al mismo tiempo. Hoy, siglos después, esa enseñanza sigue viva. Cada vez que alguien se arrodilla junto a una tumba y dice con el corazón: gracias por lo que fuiste. Te dejo partir en paz. El puente entre los mundos se ilumina, y el alma que parecía atrapada encuentra por fin su camino. Y tú, que ahora escuchas esta historia, recuerda que cada tumba que visitas es un espejo. Si llevas cadenas, encadenas. Si llevas gratitud, liberas. Porque la muerte no es un final oscuro, sino un umbral donde los vivos deciden, con su amor, si el alma avanza o se queda atada a la piedra fría. El rumor creció con los años. Había un cementerio en lo alto de una colina, donde las almas se quedaban atrapadas. Nadie quería acercarse de noche, porque decían que allí las sombras se movían sin dueño, y los lamentos salían de las tumbas como hilos de viento. Un grupo de peregrinos, conocedores de las enseñanzas de Santo Tomás, decidió enfrentarse a ese misterio.
Llegaron con antorchas, flores y agua bendita. La luna iluminaba las cruces torcidas, y el aire estaba tan denso que costaba respirar. Cada paso era como entrar en un lugar donde el tiempo no existía. Al avanzar entre las lápidas, escucharon susurros. No eran voces claras, sino murmullos que parecían salir de la tierra misma. Algunos cayeron de rodillas, temblando, convencidos de que los muertos reclamaban compañía. Pero el más anciano del grupo levantó la voz y dijo: «No es la muerte quien los retiene, sino el peso del amor que no supimos soltar». Entonces, todos comprendieron. Se unieron en un círculo, y uno a uno comenzaron a elevar oraciones, no de dolor, sino de gratitud. Nombraron a los difuntos con cariño, agradecieron sus enseñanzas, recordaron sus gestos de bondad. Y poco a poco, algo cambió. Las sombras que se movían en la oscuridad comenzaron a disiparse, como niebla al amanecer. Un viento suave recorrió el cementerio, y las flores que llevaban en las manos se estremecieron con un brillo extraño, como si un resplandor invisible hubiera descendido. Quienes estuvieron presentes juraron que, por un instante, vieron figuras luminosas elevarse desde las tumbas hacia el cielo, ligeras, libres, agradecidas. Y cuando todo terminó, el aire se volvió puro, respirable, y el silencio ya no pesaba, era un silencio lleno de paz. Desde aquel día, ese cementerio dejó de ser temido. Se convirtió en un lugar sagrado, donde la gente iba no a llorar, sino a liberar. Y la enseñanza de Santo Tomás resonaba en cada visita: el alma no se queda atrapada por la muerte, sino por el amor que no sabe soltar. Libérala, y tú también serás libre. La historia cruzó pueblos, generaciones, fronteras. Algunos dicen que aún, en ciertas madrugadas, cuando alguien visita con gratitud sincera, se escucha en el aire un repique de campanas lejanas, aunque no haya campanarios cerca. Señal de que una nueva alma ha sido liberada del peso de la tierra. Y aquí estás tú, escuchando este relato. Tal vez recuerdes una tumba que has visitado, un nombre que aún late en tu memoria. Pregúntate: ¿voy allí con cadenas o con alas? Porque cada lágrima puede convertirse en grillete o en puente hacia la eternidad. El secreto fue revelado hace siglos, pero sigue vivo. El alma se queda atrapada solo si tú la amarras. Suéltala, agradece, bendice. Hazlo, y en ese mismo instante, sentirás como no solo liberas al que partió, sino también a ti mismo. Esa noche en el convento, después de revelar su secreto, Santo Tomás alzó los ojos al cielo estrellado. Los novicios guardaban silencio, pero sentían que algo más grande que ellos estaba a punto de ser pronunciado. El maestro extendió la mano hacia las sombras del claustro y dijo con solemnidad: «Escuchad bien, porque lo que os digo no es solo para vosotros, sino para todo corazón que alguna vez se acerque a una tumba». Su voz parecía retumbar en los muros como campanas invisibles. El alma no se queda atrapada porque la muerte sea cruel. Se queda atrapada porque los vivos olvidan el poder de su propio amor. Quien visita una tumba con dolor sin consuelo, ata al difunto a la piedra fría. Quien va con rencor o culpa, clava su espíritu en la tierra. Pero quien va con gratitud, quien dice «te libero y te bendigo», convierte la tumba en un umbral hacia la eternidad. Un viento recorrió el convento, y las velas se apagaron todas al mismo tiempo, como si el cielo confirmara sus palabras. Los novicios quedaron inmóviles, sabiendo que habían presenciado algo más que una enseñanza, habían escuchado un juicio eterno. Tomás, con la mirada encendida, concluyó: «Recordad siempre, cuando visites a tus muertos, no preguntes por qué partieron. Pregunta qué legado dejaron en ti. No los llames con cadenas, sino con alas. Porque llegará el día en que tú mismo cruzarás ese umbral, y solo la luz que sembraste en otros te permitirá ser libre». Las palabras quedaron grabadas en los corazones de los discípulos, y se transmitieron como un eco a través de generaciones. Dicen que todavía hoy, en ciertos cementerios olvidados, cuando alguien pronuncia estas palabras en voz alta, el aire cambia, como si cientos de almas que esperaban en silencio fueran liberadas al mismo tiempo. Y el visitante, aún sin comprenderlo todo, siente una paz que lo envuelve como si hubiera abierto una puerta al infinito. Y ahora, esa voz que habló en el convento resuena en tus oídos. No es historia muerta, es una revelación viva,
la próxima vez que te acerques a una tumba, sabrás que tus pensamientos son llaves. Con ellos puedes cerrar o abrir la puerta hacia la luz. La decisión está en tus manos. Se cuenta que, tras aquellas palabras de Santo Tomás, los novicios no pudieron dormir esa noche. El claustro estaba en silencio, pero cada uno sentía que algo los observaba, no con miedo, sino con la calma de las almas que esperaban ser recordadas. Uno de ellos, el más joven, se levantó en secreto y salió al cementerio del convento. La luna bañaba las cruces de piedra, y el aire estaba denso, como si la tierra misma respirara. Al llegar a la tumba de un fraile antiguo, cayó de rodillas y murmuró: «Si estás aquí atrapado, hoy vengo a liberarte. Gracias por tu vida, por tus pasos, por tu fe. No te quedes en la piedra. Ve hacia la luz». Un estremecimiento recorrió el suelo. El joven alzó la mirada, y juró haber visto un resplandor elevarse desde la tumba hacia el cielo estrellado. No era un cuerpo, ni un fantasma, sino un destello puro, como la chispa de una antorcha que se une al fuego eterno. Corrió al convento, con lágrimas de emoción, y contó lo sucedido. Y Santo Tomás, sin sorpresa, le respondió: «Has comprendido el misterio, no es el cuerpo el que ata al alma, sino el corazón del vivo. Cuando un alma se queda en la tumba, no está encadenada a la tierra, está encadenada al recuerdo doliente de quienes la aman sin saber soltar». Desde entonces, los novicios comenzaron a visitar las tumbas no con miedo, sino con propósito. Cada oración era un hilo de luz que cortaba cadenas invisibles. Y pronto, la fama se extendió más allá del convento. Campesinos, viajeros y nobles acudían a escuchar aquella enseñanza. Algunos afirmaban que al liberar a sus muertos, también ellos mismos sanaban, la tristeza se volvía serenidad, el vacío se transformaba en paz. Era como si el acto de dejar ir no solo aliviara al difunto, sino que también renovara al vivo. Pasaron los años, y la revelación de Santo Tomás se convirtió en leyenda. Hubo quienes aseguraban que, en ciertas noches, al entrar en un cementerio y pronunciar palabras de gratitud, podían sentir un soplo cálido recorrerles el rostro, como si alguien invisible los bendijera antes de partir. Y tú, que escuchas esta historia, no lo dudes. Cada vez que te acerques a una tumba, recuerda que tienes en tus labios el poder de abrir una puerta o de cerrarla. Tus lágrimas pueden atar o liberar. Tu palabra puede ser cadena o llave. La próxima vez que estés frente a la piedra fría, no digas «no te vayas», sino «gracias por lo que fuiste, sigue tu camino en paz». Y entonces comprenderás que la muerte no es un final, sino un puente que solo se ilumina cuando los vivos dejan de sostener sombras y encienden la llama de la gratitud. Con el paso de los siglos, la enseñanza del maestro dejó de ser un secreto del convento y se convirtió en un eco que resonaba en los cementerios de toda Castilla. Los peregrinos llegaban de lejos, algunos con el corazón cargado de culpas, otros con la esperanza de volver a sentir a quienes habían partido. Al llegar a una tumba, recordaban las palabras: «No encadenes con tu dolor, libera con tu gratitud». Y muchos afirmaban que en el mismo instante en que lo decían con fe, la losa parecía aligerarse, el aire se volvía más claro y, a veces, hasta el canto de un ave nocturna rompía el silencio como señal de que algo había sido liberado. Pero no siempre era así. Había lugares donde los vivos seguían llorando con desesperación, aferrados a la piedra fría, y allí las almas vagaban inquietas. Algunos viajeros contaban que podían sentirlas, figuras difusas caminando entre las cruces, miradas invisibles observando desde la penumbra, lamentos apagados que el viento arrastraba como si fueran hojas secas. Una noche, un grupo de monjes decidió enfrentarse a uno de esos cementerios oscuros. No llevaban espadas ni armas, solo velas y la enseñanza de Santo Tomás. Se arrodillaron frente a las tumbas y comenzaron a orar en voz alta. «Gracias por vuestras vidas. Gracias por los días compartidos. No os retendremos más. Volemos juntos hacia la luz». El cementerio entero pareció estremecerse. Un viento fuerte apagó varias velas, y durante un instante reinó un silencio absoluto. Luego, poco a poco, surgió un resplandor tenue entre las lápidas. Los monjes juraron que vieron siluetas levantarse de la tierra, no como sombras, sino como luces que ascendían suavemente hacia el cielo.
Era un espectáculo solemne y aterrador, pero lleno de paz. Aquella visión se convirtió en testimonio, la enseñanza era real, no un símbolo. Los vivos tenían el poder de abrir o cerrar los caminos de las almas con sus palabras y sus pensamientos. Desde entonces, la práctica se propagó. Ya no se visitaban las tumbas con cadenas de dolor, sino con llaves de liberación. Se llevaban flores, pero más importante aún, se llevaban palabras que abrían puertas. Gracias. Te dejo ir. Descansa en paz. Y así, generación tras generación, los cementerios cambiaron de rostro. Ya no eran lugares de sombras y miedo, sino de tránsito y memoria. Donde antes había susurros inquietos, ahora había calma. Donde antes se sentía un peso invisible, ahora el aire fluía como un río sereno. Algunos ancianos decían que, si uno prestaba atención en las madrugadas, podía escuchar un repique de campanas lejanas, aunque no hubiese campanario cerca. Era la señal de que otra alma había encontrado su camino gracias a los labios agradecidos de los vivos. Y ahora, tú que escuchas esta historia, recuerda, cada tumba es un espejo. Si llegas con cadenas, las cadenas se reflejan. Si llegas con gratitud, la gratitud se multiplica. Tú decides qué ofrenda dejar, prisión o libertad. Porque el verdadero misterio no está en los huesos bajo la tierra, sino en el peso o la ligereza de tu propio corazón. Las campanas del convento sonaron de improviso, aunque nadie las había tocado. Los novicios lo tomaron como señal del cielo. Tomás levantó la mirada al horizonte y concluyó: el verdadero tormento no es la tierra ni el fuego, sino el apego del vivo. Y el verdadero descanso no es el ataúd ni la urna, sino la luz que uno encuentra cuando es liberado por el amor. Por eso os digo, amad sin cadenas, recordad sin dolor, y soltad con gratitud. Así construiréis puentes de luz que no podrán destruir ni la muerte ni el olvido. Aquel mensaje cruzó siglos, pueblos y fronteras. Y hoy, mientras escuchas estas palabras, no es solo un relato antiguo lo que resuena en ti. Es un llamado. La próxima vez que camines entre tumbas, recuerda que tus labios son llaves. Tu voz puede encerrar o puede abrir. Tu corazón puede atar o puede liberar. Y en el silencio del cementerio, cuando pronuncies gracias con sinceridad, sentirás que el aire se vuelve más ligero. Ese será el signo. Habrás liberado no solo a un alma, sino también a la tuya. Imagina que estás de pie en un cementerio. El aire es frío, las cruces se alzan como guardianes mudos y el silencio pesa en tu pecho. De pronto, escuchas dentro de ti una voz que no viene de fuera, sino del fondo de tu espíritu. Es la voz de Santo Tomás. Tú que caminas entre tumbas, escucha. Las piedras no aprisionan, los ataúdes no condenan. Son tus lágrimas sin consuelo, tu culpa, tu apego, lo que ata a las almas. Si vienes con cadenas, cadenas dejas. Si vienes con gratitud, alas entregas. La voz resuena como un trueno suave que rompe la oscuridad. Recuerda a tus muertos, pero no con llanto estéril. Hazlo con amor que libera, con palabras que abren puertas. Porque lo que pronuncias ante una tumba no queda en el aire, se convierte en camino para quien partió, y también en destino para ti. Un viento invisible atraviesa el camposanto. Y sientes que el mensaje no es solo una enseñanza antigua, sino una revelación viva. El día que visites a tus difuntos, no digas quédate conmigo, porque así los encadenas. Di gracias, ve en paz, y entonces ellos volarán, y tú volarás con ellos. El eco de esas palabras se extiende más allá de las lápidas, más allá de la tierra, hasta tocar tu propia vida. Porque la muerte no es final, es espejo. Y lo que haces frente a una tumba revela lo que siembras en tu propio corazón. Así, cada visita deja una huella, cárcel o libertad. Dolor que aprieta, o gratitud que ilumina. Y ahora lo sabes, cuando te acerques a una tumba, elige bien qué llevarás contigo. Porque el alma que amas espera tu llave. El viento sopla entre los cipreses, levantando un murmullo que parece voz. No es un ruido cualquiera, es un susurro que atraviesa los siglos, la misma enseñanza que Santo Tomás dejó en los claustros de Castilla. Escucha, dice esa voz, grave, profunda, serena. No temas a los cementerios. Ellos no son moradas de sombras,
sino espejos de los vivos. Cada lágrima que derramas en una tumba es un hilo invisible que ata, y cada palabra de gratitud es una llave que abre. Un peregrino, agotado por el dolor, se inclina frente a la tumba de su hijo. Lleva años viniendo cada semana, con el corazón roto, con la mirada perdida en el vacío. Esa noche, cansado de sufrir, repite en silencio lo que aprendió de los monjes. Gracias por el tiempo que me diste. Gracias por la luz que dejaste en mi vida. Ve en paz. Y entonces, el aire cambia. La luna se ilumina con fuerza inusual, y el hombre siente como si un peso inmenso se levantara de su espalda. No ha visto fantasmas, no ha escuchado voces, pero sabe que algo se ha liberado. Su alma y la de su hijo. Esa experiencia se repite en aldeas y ciudades. Los cementerios, antes lugares de miedo, comienzan a transformarse. Ya no son espacios de cadenas invisibles, sino de despedidas luminosas. La gente entra con flores, pero sobre todo con palabras de agradecimiento. Y donde antes había susurros tristes, ahora hay un silencio lleno de paz. Las crónicas cuentan que incluso los viajeros lo notaban. Había cementerios donde el aire pesaba como plomo, y otros donde todo parecía más ligero, donde uno podía respirar profundamente como si entrara en un bosque sagrado. La diferencia no estaba en la tierra ni en las piedras, estaba en los corazones de los vivos. Santo Tomás había advertido: el alma no queda atrapada por la muerte, sino por el recuerdo doliente de los vivos. ¿Quieres honrar a tus muertos? No los ates a tu llanto. Dales alas con tu gratitud. Ese legado se volvió eterno. Generaciones completas crecieron con esa enseñanza, transmitida en sermones, en susurros de abuelas, en oraciones nocturnas. Algunos decían que en las madrugadas, al pasar junto a un camposanto, podían ver luces tenues elevándose al cielo, como pequeñas antorchas que finalmente encontraban el camino. Hoy, mientras escuchas esta historia, esas palabras vuelven a ti. No son mito ni leyenda, son una llamada. Porque llegará el día en que estarás frente a una tumba con el corazón apretado. Y entonces recordarás: mis lágrimas pueden ser cadenas, pero mis palabras pueden ser llaves. Y ese día, sabrás qué elegir. Las campanas de un convento lejano repican en la madrugada. Su sonido parece cruzar los valles y las aldeas, como si anunciara algo más que la hora, un recordatorio para las almas vivas y para las que buscan descanso. En un cementerio olvidado, cubierto de musgo y silencio, un anciano se arrodilla frente a la tumba de su esposa. Durante años acudió con lágrimas y súplicas, convencido de que así demostraba su amor. Pero esa noche, cansado y transformado por las palabras que escuchó de un monje, cambió su oración. Gracias por tu risa que aún vive en mi memoria. Gracias por el calor de tus manos que un día me sostuvieron. Te dejo ir en paz. El aire se estremeció. El anciano juró que vio una luz elevarse lentamente desde la tierra, suave y brillante como una llama que no quema. No era ilusión, era la respuesta del alma liberada. Y de pronto comprendió. El amor verdadero no encadena, libera. El recuerdo auténtico no retiene, ilumina. Así, poco a poco, los cementerios se convirtieron en lugares de revelación. Se decía que los peregrinos que caminaban con gratitud en el corazón regresaban distintos, más ligeros, más plenos, como si hubieran dejado allí no solo flores, sino también las cadenas invisibles que cargaban durante años. Los maestros espirituales repetían la enseñanza de Tomás. El cuerpo yace bajo la tierra, pero el alma habita en la memoria que la rodea. Si esa memoria es dolor, el alma se turba. Si es gratitud, el alma vuela. Y esa verdad atravesó siglos como una llama que nunca se apaga. Dicen que, en ciertas noches, cuando la luna está alta y el viento calla, los que saben escuchar perciben un murmullo en los cementerios más antiguos. No es lamento, no es miedo. Son voces de gratitud que resuenan como un coro silencioso, ecos de almas que encontraron la paz gracias a los vivos que supieron soltar. Hoy, esa voz llega también a ti. No importa cuántos años hayan pasado desde que alguien partió. No importa cuántas veces hayas visitado su tumba con dolor. Siempre estás a tiempo de cambiar el gesto, de transformar el lamento en agradecimiento. Porque cada palabra tuya abre un umbral. Y cada vez que dices gracias, ve en paz,
no solo construyes caminos para quienes partieron, construyes luz dentro de ti. La noche cae sobre el convento. El cielo se abre con estrellas infinitas y las campanas suenan solas, sin manos que las toquen. Los novicios tiemblan, no de miedo, sino de la certeza de estar presenciando algo que trasciende la carne y la piedra. En medio del claustro, Santo Tomás alza la voz. Mirad bien, dice, porque lo que ahora se revela no pertenece a este tiempo ni a este lugar, sino a todos los que un día caminarán entre tumbas buscando consuelo. De pronto, como si los muros se volvieran transparentes, los jóvenes ven un camposanto iluminado por la luna. Entre las lápidas se mueven figuras de luz, algunas se elevan con gracia, ligeras como el aire, otras, en cambio, permanecen encadenadas a la tierra, atadas por la sombra de los lamentos de los vivos. El maestro extiende su mano hacia esa visión. ¿Lo veis? El alma no sufre por el fuego ni por la tierra, sufre por los lazos que no sabe soltar. Pero también se libera con un suspiro de amor verdadero. En ese instante, las figuras que estaban atrapadas comienzan a elevarse, una tras otra, como llamas que encuentran el viento. Se oyen cantos invisibles, como si el cielo mismo recibiera a esas almas. Los novicios caen de rodillas. Santo Tomás, con el rostro iluminado por la visión, declara: recordad estas palabras, cuando visitéis una tumba, sois puente o prisión. Vuestras lágrimas pueden ser barro, pero vuestra gratitud puede ser alas. El destino de los muertos no está solo en ellos, está también en vosotros. El cielo truena suavemente, aunque no hay tormenta. Y una corriente de aire cálido recorre el lugar, como un soplo eterno que confirma la verdad. Esa noche quedó grabada en la memoria de todos. Y desde entonces, los que escucharon la enseñanza la transmitieron como un secreto sagrado: las tumbas no son el fin, son el espejo del amor que damos. Y ahora, mientras estas palabras resuenan en tus oídos, tú también estás dentro de esa escena. Porque Santo Tomás no habló solo para ellos, habló también para ti. Cuando llegue el día en que estés frente a una tumba, recuerda, tu voz será llave o cadena. Y si dices con el corazón, gracias. Ve en paz, el viento mismo confirmará tu poder de liberar.